Me da mucho gusto participar en esta celebración, primero porque es un don de Dios que siempre hay que agradecer, que llame a alguno de entre nosotros para servirle en el orden de los diáconos y en este caso de modo transitorio para el orden también posterior de los presbíteros. Me da gusto que haya mucha gente de allá de donde soy yo, de Querétaro. Somos de la misma iglesia. Yo también nací y viví en la iglesia diocesana de Querétaro. Así es que estoy muy contento. El diácono es de Chiapas, donde fui obispo, y ahora también Jorge, de mi tierra de origen, de Querétaro. Quiero animar a Jorge Armando a vivir este regalo de Dios, a recibirlo con gratitud, pero una gratitud que lo empeña a cumplir y a llevar a plenitud el don recibido. La Iglesia ha querido que quien va a ser presbítero y por lo tanto, si algún día es obispo, haya pasado por esta experiencia fundamental de ser servidor, de ser diácono. Tanto es así que la Iglesia nos enseña que los presbíteros y los obispos no dejamos de ser diáconos. No son escalones de una escalera que ya queda atrás, sino es acumulativo. Este servicio diaconal tiene que acompañar a todo aquel que es presbítero y que es obispo, aunque claramente están diferenciados el orden de los diáconos y el orden sacerdotal. Pero la Iglesia ha querido que todos los que recibimos el orden sacerdotal pasemos y permanezcamos con ese sentido del servicio al estilo de Cristo, que quiso ser servidor de todos. La palabra de Dios ya nos puso en el tenor de lo que es todo ministerio, toda vida cristiana: permanecer en el amor. Esa es la invitación de Cristo, permanecer. ¿Qué quiere decir? Que la caridad y el amor no se entienden como hechos sueltos o acciones caritativas aisladas. Es un estado, es un modo de ser, es un estilo, es una actitud que debe tener el servidor de Cristo. Tiene que servir en el amor, tiene que servir en la amistad. El Señor Jesús les dijo a sus apóstoles: ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos. Y así el diácono, el presbítero, el obispo, tienen que entender el propio ministerio. Es entrar en el ámbito de la amistad de Jesús. Cuando un diácono sirve a los pobres, los mira como amigos, como hermanos y como amigos. Si Cristo nos ha llamado a la amistad, dice Él: yo los he elegido, ustedes no tomaron la iniciativa. Así quien vive el ministerio del orden tiene que saber que entra en el ámbito, en el ambiente
de la amistad, permanecer en el amor. Dijimos en la oración colecta, hablando del diácono, tiene que ser constante, tiene que ser perseverante, tiene que ser alegre, debe asumir esta actitud, permanecer todos los días, siempre, con esa actitud y estilo de un servidor. Hoy la Iglesia, Jorge, te da un ministerio, atender 2 mesas que en resumidas cuentas es la misma mesa, la mesa eucarística y la mesa de los pobres. Son 2 mesas, pero que están perfectamente integradas. Esta mesa es señal de la mesa para los pobres, y la mesa de los pobres nos lleva y nos convoca a la mesa eucarística. Eso es lo que hace un diácono, servir a la mesa, como lo oímos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles ven que la demanda, que la exigencia de servicio es muy superior a sus fuerzas, deciden, guiados por el Espíritu Santo, crear este ministerio, esta orden de los diáconos, para que al estilo de Cristo sirvan a los más pobres, a las viudas y a los huérfanos, las 2 categorías extremas del sistema social del primer siglo de nuestro cristianismo, los pobres y las viudas. Eso es lo que hace el diácono. El diácono sirve al altar, pero no solo al altar eucarístico. Este altar le obliga a mirar la otra mesa. Por ello la Iglesia, desde siempre, en la Eucaristía, quiso que los fieles trajeran su ofrenda para compartirla con los más pobres, y el diácono tenía la encomienda, y la tiene, de llevar este pan, no solo el eucarístico, sino el pan ordinario, a todos aquellos que no tienen comida. Me gustó mucho el gesto del Papa Francisco, que hizo que un título honorífico se convirtiera en una realidad. En el Vaticano hay un arzobispo llamado limosnero, es decir, el responsable de compartir la mesa del Papa con los pobres. Y el Papa le pidió a este arzobispo limosnero que fuera realidad ese título que tiene, y lo sacó del Vaticano. Vete a visitar a los pobres, vete a compartir con ellos la mesa y participa de sus dolores y de sus alegrías. Esto es lo que es un diácono. No es un título decorativo solo para la celebración eucarística, para usar bellas dalmatas. Tiene que servir a los pobres, y pido a tus superiores, especialmente a los inmediatos, para que te den la oportunidad de convivir, de participar las tristezas, las alegrías, las lágrimas y las risas con el pueblo de Dios. Así, este ministerio tan importante, hecho al estilo de Cristo, tendrá su sentido y tendrá su valor significativo y por lo tanto sacramental. No olvides, pues, que eres servidor de la mesa eucarística, pero también eres servidor
de la mesa del pueblo. En torno a una mesa acontecen siempre cosas bellas. En torno a la mesa dialogamos, en torno a la mesa discutimos, en torno a la mesa fraternizamos, en torno a la mesa nos llenamos de vigor por el alimento. Esto tiene que ocurrir en la celebración litúrgica, en la celebración sacramental, en la cual tú siempre debes participar, pero también hacer que la Eucaristía sea signo también de la otra mesa y que aquella mesa siempre nos lleve a la mesa eucarística, porque también la mesa eucarística nos lleva a la mesa celestial, el banquete del reino de los cielos. Cuanto ocurre en la mesa de los pobres y cuanto ocurre en la mesa eucarística es un anuncio de la eternidad, es un anuncio escatológico, un anuncio del cielo. Por eso el servicio a las mesas siempre va acompañado de la palabra. En la mesa eucarística, con la palabra proclamada, la palabra de Dios, pero entre los pobres, con la palabra que anuncia el amor de Dios. Hay que permanecer en este amor, en esta actitud, en este estilo de servidor. El pueblo de Dios nos necesita. El pueblo de Dios quiere compartir con nosotros la vida en Cristo. Haz que tu ministerio tenga la realidad espiritual propia de la Eucaristía, pero también la realidad humana e histórica de compartir con los hermanos, especialmente con los que más nos necesitan, los más pobres, los enfermos, los que están solos. Dijo el Señor: los pobres siempre estarán con ustedes. No hay que ponernos una venda a los ojos para pensar que no los hay. Siempre hay quien necesita a Cristo, hay siempre quien necesita a un hermano y también quien necesita a un diácono. Que Dios te bendiga y que esta etapa preparatoria a que recibas el sacramento del orden como presbítero sea una verdadera escuela para ti del servicio que debes dar siempre a través del ministerio sacerdotal. Que Dios te bendiga y te fortalezca y que vivas alegre siempre en el servicio a la iglesia, en el servicio a la comunidad. Todos vamos a pedirle por él, para que permanezca, para que sea fiel, para que haga las cosas bien. La mesa se sirve con sonrisa y con alegría. Que esto la mantenga siempre en tu servicio. Aunque por dentro lleves penas y preocupaciones, siempre tiene que brotar de nuestro rostro, siempre tiene que brotar de nuestro corazón una palabra de ánimo y una actitud de alegría. Que el Señor nos bendiga y que fortalezca también a su comunidad, a su congregación de Santa Cruz, para que todos nos animemos a seguir adelante en la obra misionera de Cristo. Continuamos.